Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del software libre? Después de un lapsus sin encontrarnos en la red, retomamos a final de este 2019 una nueva edición de Compilando Podcast, donde tendremos a uno de los grandes divulgadores de GNU Linux, Yoyo Fernández. Yoyo lleva más de una década escribiendo en diferentes blogs y publicando vídeos sobre GNU Linux, así como siendo uno de los pioneros de los podcasts sobre software libre en español. Yoyo Fernández y sus múltiples actividades divulgativas será protagonista en la sección Algo Alguien. La noticia nos lleva a un nuevo miembro de la familia Slimbook, el Pro X15, un portátil muy potente que viene a mejorar muchos de los aspectos de su hermano menor Pro X y que nos ofrece desde hace algunas semanas la firma española volcada en GNU Linux y el software libre. De ello hablaremos con su CEO, Alejandro López. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición, la última del año 2019, la última de esta década de Compilando Podcast. Algo, alguien. Una de las voces más reconocibles en la divulgación de GNU Linux para todos los públicos es la de Yoyo Fernández. Este andaluz lleva años ofreciéndonos su experiencia como usuario doméstico en el sistema operativo del Gnu y el Pingüino, desde foros, blogs, podcasts y vídeos. Hoy tenemos el gusto de tener con todos nosotros a uno de los precursores de los podcasts sobre GNU Linux y maestro para muchos de los que aunamos dos de nuestras pasiones, los audios y el software libre. Es todo un placer y un honor recibir en Compilando Podcast a Yoyo Fernández. Hola Yoyo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Paco. Encantadísimo de tener en Compilando Podcast a todo un maestro de la difusión en GNU Linux, como ya hemos dicho en la presentación, antes de entrar directamente en la charla con Yoyo Fernández, y encantadísimo también de tener al padrino de Compilando Podcast, puesto que ya hemos contado en más de una ocasión y en más de un podcast que Yoyo Fernández tiene mucha culpa de que hoy exista Compilando Podcast, y él fue el que dio ese empujoncito. Yoyo, padrino de Compilando por ese empujoncito, como decía, de hace 3 años prácticamente, en fechas ya prenavideñas, yo creo que fue, en el que me dijiste que por qué no probaba a aunar un poquito las dos cosas, el software libre y aquella trascendencia de radio en podcast. Entonces, viniendo de todo un maestro como tú, pues no fue solamente un consejo, sino casi una orden. Hombre, a mí que me llames maestro, Paco, me ruboriza un poquito, ¿no? Porque, en fin, yo me comparo contigo y tendría que llamarte maestro, yo a ti. Pero bueno, yo sí recuerdo que me contactaste, a ver si me sale, hace ya bastante tiempo. Y a raíz de aquel mensaje me dio curiosidad, te llamé, te pregunté si querías salir en un podcast mío, creo que fue en Salmorejo Geek, y a raíz de eso pues ya surgió el tema del podcast y el tema de todas estas cosas que nos gustan a nosotros, ¿no? De lo que estaba haciendo yo en aquel momento en Killer Radio, que luego llegó Salmorejo Geek, en definitiva, pues para hablar de mi afición, ¿no? Que la afición de mucha gente que me rodea, ¿no? De GNU Linux y el software libre. Y así digo que fuiste padrino de Compilando, y aquí estamos juntos en esta edición de Compilando, para hablar de Yoyo Fernández, de la trayectoria de, yo sí lo tengo que decir con mayúsculas, y no quiero, por supuesto, que entremos en discusiones, porque es un apelativo que te tengo que poner sí o sí, maestro en la difusión de GNU Linux, porque Yoyo, no solamente has hecho podcast, te conocemos muchísimo por ello, haces también muchísimas reviews, o más que reviews, tutoriales en YouTube, y por supuesto vienes de mucho antes de empezar a coger el micro para divulgar sobre GNU Linux y el software libre, escribiendo sobre el tema,
en diferentes blogs. ¿Cómo empezaste? Vamos a empezar por partes. Antes de empezar a divulgar, tuvo que haber un PC tuyo en el que se instalase GNU Linux. ¿Cuándo empezaste con ello? Pues yo empecé allá por el 2004-2005, ¿no? A raíz de, a un cuñado mío de un pueblo de aquí de al lado, pidió un equipo informático de estos que en aquellos tiempos la Junta de Andalucía te subvencionaba la mitad del equipo y bueno, pues esos equipos tenían que venir con GNU Linux instalado. En aquellos tiempos venía con SUSE Linux 9.0. En una de mis visitas a mi hermana y a mi cuñado, pues vi que tenían equipo nuevo, les pregunté. El equipo venía con Windows XP porque en aquellos tiempos nadie entendía de GNU Linux. Y además mi cuñado y mi hermana viven en un cortijo que ni allí había internet, ni había apenas luz eléctrica. Le llegaba todavía a 125 el voltaje de aquellas torres antiguas. Y le vi la caja verde bonita allí con el camaleón que ponía SUSE Linux 9.0. Yo no sé lo que era. Le pregunté, ¿esto tal y cual? Bueno, le dije, ¿me lo prestas que le haga unas copias a esto y me lo lleve a mi casa? Me dijo que sí. Le hice copias a todos los discos, que creo que venían 2 DVDs y unos cuantos CDs. Y ya empecé a buscar en Google qué era SUSE Linux y tal y cual. Y lo instalé en mi Compass Presario de aquellos tiempos, un Pentium 2 con 512 o con 1 giga o 2 gigas de RAM, no recuerdo. Y bueno, y venía SUSE Linux 9.0 con KDE3, etcétera, con todo lo que había en aquel tiempo. Me dio curiosidad. Nunca llegué a hacerle funcionar la conexión a internet porque tenía un mod de 56K. Pero bueno, lo instalaba y cuando no me funcionaba, me retaba, lo quitaba, lo volvía a poner, lo quitaba y así una y otra vez. Me dio curiosidad y luego ya pues seguí. Cuando ya llegaron los primeros modems por USB, seguí con el tema. Conocí Ubuntu, el primero. 4 días yo empecé con Ubuntu con el primero y ya pues fui siguiendo. Pero conocí realmente Linux o GNU Linux en la casa de mi cuñado, en la caja con SUSE Linux 9.0. De SUSE a Ubuntu y de ahí a muchísimas distros más. Pero de ello, vayamos cronológicamente, hablaremos un poquito más tarde. Vamos a ver ahora cuando, después de pasar por esa primera SUSE, después de estar en Ubuntu, se le ocurre a Yoyo Fernández, pues, divulgar sobre esto que está experimentando, sobre GNU Linux y el software libre. ¿En qué momento te abres y por qué vía? Creo que fue lo primero un blog, ¿no? No, lo primero fueron los foros. Yo he sido siempre carnet de foro, de aquellos foros antiguos. Estaba yo en mi equipo ese Compass Presario que tenía una ATI Radeon 9200S y no me funcionaban los drivers gráficos. Y buscando en Google encontré un tutorial de un tal Ajax en un foro que se llamaba espacilinux.com, que está vivo a día de hoy, y me funcionó. Y conseguí instalar en aquellos primeros Ubuntus los drivers gráficos de ATI en mi Ubuntu. Y en agradecimiento a ese tutorial, a ese Ajax usuario que al final resultó ser el dueño de espacilinux.com, con el cual todavía mantengo en contacto, en agradecimiento decidí registrarme como usuario en espacilinux.com. Puse un mensaje, me he registrado simplemente para agradecer este tutorial y a raíz de ahí empecé a participar en el foro, en todas las categorías. Con el tiempo me hicieron moderador y con el tiempo me hicieron administrador. Y pues bueno, ahí empecé a escribir tutoriales, a contestar a preguntas, cuanto que fui aprendiendo, ¿no? Y me hacía falta cualquier cosa, pues buscaba o preguntaba en el foro, iba aprendiendo. Y en los foros donde escribía mis primeras cosas. Luego ya conocí los blogs y ya luego me pasé a los blogs. ¿Y cuál fue ese primer blog en el que escribía Yoyo? Pues tuve un tiempo muy loco. Tuve un tiempo en que, dependiendo de la distro donde estuviera, tenía un blog de temática de esa distro. Por ejemplo, estuve un tiempo con Fedora y hice un blog que, el título del blog, prácticamente todo en WordPress.com, en WordPress. No sé qué .wordpress.com. Pues hacía el blog. Luego tuve un tiempo OpenSUSE y había otro blog simplemente para OpenSUSE. Mis primeros blogs, creo que uno se llamaba Ubuntu 308. El 308 me ha parecido siempre. Ubuntu 308.wordpress.com. Unos cuantos, uno de Fedora, otro de OpenSUSE,
otro de Ubuntu también, y al final donde los iba borrando. Pero al final donde me establecí ya y donde tuve el boom fuerte fue en Dapple Linux, que todavía está vivo, dapplelinux.wordpress.com, que con el tiempo le compré propio dominio, yoyo308.com, y me pasé ahí. Estuve año y medio por ahí y volví y dejé el dominio y volví a Dapple Linux, que a día de hoy sigue existiendo ya como archivo. Y en ese blog fue donde realmente me di a conocer a mucha gente, pues escribiendo sobre lo que yo iba viviendo en el propio sistema operativo GNU Linux, ¿no? O sea, mis vivencias, problemas, cómo lo iba resolviendo. En definitiva, todo lo que me iba pasando en GNU Linux lo iba dejando en el blog. Y posteriormente siguieron conocidos blogs para todos los que en algún momento hemos buscado probablemente algún tutorial, y esos blogs a su vez tendrían referentes. ¿Quién eran por entonces tus referentes? ¿En quiénes te inspirabas o quiénes eran aquellos a los que tú leías como buscador de tema GNU Linux, de tema software libre, y en los cuales probablemente también te inspirabas para escribir? ¿Quiénes eran en ese caso tus maestros? Había uno que era indiscutible, que todavía lo recuerdo, y todavía tendrá blogs por ahí archivado, y a día de hoy creo que todavía sigue recibiendo muchísimas visitas, a pesar de que ya muchísimos años cerrado. Era Entre Tustes y Pepinos. Sí. Entre Tustes y Pepinos. Ese era el número uno. Esa es la forma de escribir y de redactar. Ese blog no tenía comparación con otro ninguno. Había otro muchacho de Fedora que escribía mucho sobre Fedora, era un maestro, también lo seguía, no recuerdo el nombre, que me perdone. Y el otro puntero era Ubuntu Live. Ubuntu Live, que era también otro grande, que ya hoy en día prácticamente está pausado. Pero Entre Tustes y Pepinos, el Ubuntu Live, y había otro que era el blog de Maverick, también se hizo muy famoso hablando de Ubuntu. Yo hice amistad con él, al final abrió foro para el blog, yo también participé en el foro, llegué a ser moderador. Hoy en día es un maquero, totalmente. Pero bueno, el blog de Maverick, Ubuntu Live y Entre Tustes y Pepinos. Los referentes de aquel entonces de Yoyo, que también decide dar el paso y comunicar de otra manera. ¿Qué fue antes, el podcast o YouTube? El primero fue la radio online. Porque yo tenía una radio online en aquellos tiempos que también hablaba de Linux, que se llamaba Radio Yoyo, muy original el nombre, pero yo no sabía lo que era un podcast, ni sabía que se podía guardar. Yo emitía en directo por las plataformas gratuitas que permiten hacer eso. Como GIS.tv, como Livestream Tume Radio, como TuneIn, como Caster FM, ¿puede ser? Caster FM. Eso. Y yo emitía, como Radio Yoyo, emitía de todo un poco. Emitía música, peticiones, hablaba de Linux, hablaba de, de radioficción, que también es otra de mis pasiones, o fue otra de mis pasiones, la radioficción. Y luego ya un día me hablaron de iVoox para subir los archivos guardados en los archivos de audio. En aquellos tiempos iVoox era una defecio, ¿no? Para subir archivos muy complicados, fallaba muchísimo. Y entonces lo que hacía era subirlos a una nube, que no recuerdo el nombre, que era gratuita, lo subía a una nube y luego desde la nube el archivo .mp3 que yo grababa hablando de Linux, por ejemplo, lo dejaba en WordPress, dejaba el enlace .mp3 y la ventaja de WordPress es que te incrustaba un pequeño reproductor sin tu necesidad de meter código HTML ni nada, simplemente dejando el enlace que acaba en .mp3. Y entonces primero fueron los podcasts, que yo no sabía ni que eran podcasts. Yo luego me enteré que eso se llamaba podcast, un archivo de audio grabado se llamaba podcast, y de ahí ya pasé a YouTube. Muy malamente, porque yo tenía una gigabyte que en la tarjeta de audio hacía mucho ruido de fritura cuando grababas. Tengo la vídeos todavía en YouTube en un segundo canal, que da vergüenza verlo. pero bueno, grababa con un micrófono de webcam, etcétera, y simplemente, pues eso, hacía vídeos mostrando lo que tenía y si me pasaba algún problema, pues mostrando cómo lo resolvía. Que en definitiva es lo que yo he hecho siempre, es decir, hablar de Linux desde el ámbito doméstico. Y eso sí, machacar mucho, dar mucho feedback a GNU Linux. Por eso
creo yo que he sido tan conocido, más por la publicidad que le he dado Genio Linux a muchas distribuciones que cuando yo estaba en mi pompa, en mi blog que tenía 3, 4, hasta 5.000 visitas al día, pues hablaba de una y la gente pues la seguía, la instalaba, hablaba de otra, la seguía y la instalaba. Y mayormente eso. Llevo muchísimos años dando feedback a Genio Linux. Y precisamente has estado en muchísimas distribuciones, como decimos, no solamente distribuciones de GNU Linux, sabemos que eres un hombre multisistema, que eres inquieto y que, por supuesto, andas también cacharreando muchísimo con MacOS, que es un sistema en el que también trabajas habitualmente y que te sirve pues para seguir aprendiendo en tu inquietud por todos los sistemas operativos. En mucha menor medida siempre hablas de que también hay algún Windows por ahí instalado de vez en cuando en algún equipo tuyo con el que cacharreas y con el que sigues aprendiendo, y por lo tanto tienes una visión bastante panóptica entre lo que te puede aportar cualquiera de los sistemas operativos. Sin embargo, tu principal divulgación siempre ha sido a raíz del mundo del software libre, del mundo de GNU Linux, no solamente como sistema operativo, sino con sus programas asociados, y lógicamente de ello es lo que queremos hablar porque es la temática de Compilando Podcast. Habiendo conocido tantos, los tres principales, digamos, sistemas operativos en tus PCs y sobre todo habiendo pasado por un montón de distribuciones como tú ya has apuntado y a buen seguro que has probado muchísimas más, ¿con cuál estás ahora trabajando? Pues yo actualmente sí, evidentemente tengo evidentemente para mí, ¿no? Tengo los tres sistemas, tengo Windows, MacOS y Linux y GNU Linux. Eso sí, siempre he hablado sobre GNU Linux. Nunca me ha llamado la atención a escribir sobre Windows, a lo mejor un artículo ahí suelto, y sobre MacOS también otro. Pero a pesar de tener un blog abierto a la tecnología en general, siempre me he volcado de manera, digamos, por inercia a GNU Linux. He pasado por prácticamente todas las distribuciones. Todas hay algo de que aprender y todas tienen sus cosas buenas, sus cosas más chunguillas, digamos. Pero he pasado por todas menos por Gentoo y por Slackware. Dos distros que son un poco más complicadas y de instalar y de mantener. Y bueno, he estado muchos años con Ubuntu, he estado muchos años con Debian, muchos años con Manjaro, mucho, con Manjaro, con Chaos. Y con Linux Mint, actualmente estoy con Linux Mint Cinnamon, la última 19.3, Tricia, y es con la que me he aparcado el distro hopping. Y actualmente tengo Linux Mint en 3 equipos, 2 de escritorio y mi portátil Acer Aspire. Es sorprendente que un hombre como tú, al que hemos seguido siempre saltando de distribución en distribución, hablándonos indistintamente de una y de otra, en el que en el mismo día podías leer en el timeline de Twitter o ver 2 vídeos diferentes de YouTube en el que hablabas de una o de otra distribución, digamos, trabajando a la par prácticamente en varias distribuciones, el que hace muchísimo tiempo solamente hables de una y de un escritorio, Cinnamon, que además, bueno, es más o menos ahí sí que se te reconoce un poquito más con el GTK por detrás, ¿no? Pero ¿qué te ha llevado a aparcarte en Mint? ¿Solamente la simplicidad? No creo. Pues simplicidad, tranquilidad. A mí me gustan todos los escritorios, sí es cierto, y confieso y siempre he dicho que soy de GTK. Siempre fui de Genome con Genome 2, luego cualquier otro escritorio GTK como XFC, Cinnamon, Mate. Y Plasma me gusta mucho. Hasta ahora poco he tenido Plasma y por una cosa que tuve ahí con Pulse Audio y con Jack, pues quité y me vine a Linux Mint por el tema de Jack, que no me daba ningún problema. Pero yo he llegado, Paco, a tener hasta 10 distribuciones al mismo tiempo. 10 al mismo tiempo. Y venir por la tarde a trabajar y encender una, actualizar, encender otra, actualizar, encender otra. Cuando acababa con la última, digo, ya hora de acostarse. Entonces tenéis las distribuciones instaladas casi para actualizar y ver qué había por ahí de nuevo, ¿no? Sí. Mi group era una auténtica locura. Y muchos fallos muchas veces, porque sabes tú que el grupo a veces da problemas con una, con otra. Y había días que he instalado hasta 3 distribuciones distintas. Y hacer 3 vídeos el mismo día. La instalaba, no me gusta por lo que sea. Otra. Y cuando eran en CD, que yo tenía una caja grande de cartón llenita de CD de distribuciones que las tuve que tirar porque ya me estaba ocupando muchísimo sitio. Hoy en día ya es pendrive, ¿no? Pero que en aquellos tiempos una caja enterita llena de CD de distribuciones. Una locura.
Y yo me he dado cuenta con los años de que yo en verdad no estaba trabajando, yo no estaba disfrutando de GNU Linux. Lo que estaba era siempre instalando y desinstalando, pero no estaba disfrutando del sistema. Estaba siempre trabajando para el sistema. E instalaba una distro. Antiguamente tras instalar Azote Tupac había que echarle una hora para ponerla a punto. Hoy en día ya eso prácticamente no. Cosas que hacer después de. Ahora prácticamente no se ven. Claro. Antes sabes tú que la red estaba llena. ¿Qué hacer después de instalar tal? ¿Qué hacer después de instalar cual? Hoy quitando Arch y alguna más, ya prácticamente no se ven por esos. Pues yo estaba más tiempo haciendo eso que disfrutando. Entonces, ya que yo ya tengo una edad, lo que quiero es que el sistema trabaje para mí. No yo trabajar para el sistema. Y entonces, pues ya me he dado cuenta a la vejez viruela, como decía el dicho, que ya no quiero ese meneo. Pero entonces, tú que eres un veterano avezado en 1001 distribuciones de GNU Linux y dicen que Linux Mint es para principiantes, ¿es eso cierto? Eso, fíjate, hoy el último vídeo que tengo en YouTube, que comento casi una hora entera de hablar, como estamos tú y yo aquí ahora mismo, sobre Linux Mint, por qué estoy donde estoy, por qué me he quedado en ella. Me han dejado un comentario que dice lo que tú dices, ¿no? Que no entienden por qué. Que parece que oficiosamente Linux Mint debe ser simplemente para novatos, no puede ser para un veterano. Que si llegas a Linux nuevo, por ejemplo, de Windows y te quedas, pruebas Linux Mint y te quedas en Linux Mint o en Ubuntu, por ejemplo, y no saltas a otra más difícil, pues ya no eres Linuxero, ya no entiendes el Linux. No estoy de acuerdo. El Linux Mint es para novatos, para veteranos, para medios, para todo lo que quiera. Linux Mint tiene debajo Ubuntu. Y Ubuntu se usa mucho en programación. Con Linux Mint puedes programar igual que con Debian o con Ubuntu. Yo siempre recomiendo Linux Mint antes que Ubuntu porque Ubuntu no está preparada para la gente que viene, no está preparada para instalar y listo. Linux Mint sí. Y que porque te guste Linux Mint y te quedes ahí, estás menos capacitado que otro que use ARC. Pues no. Simplemente que no necesitas necesitas todo ese lío que hay que hacer para tener una Arch a punto, ¿no? No hay por qué poner esas etiquetas. Pues hemos conocido que estás en Linux Mint, decíamos, después de atravesar muchísimas distribuciones. Por lo tanto, también después de haber escrito, después de haber grabado para YouTube y sobre todo de haber hecho miles de interesantísimos podcasts sobre GNU Linux, tú solo y en compañía, porque también participas en muchísimos otros podcasts de compañeros. Este es el caso en el que te recibimos, como siempre, con los brazos abiertos. Pues tienes una visión también, como decíamos antes, bastante multilateral de lo que era GNU Linux la década pasada y en la anterior, pues vamos a remontarnos a casi 20 años, ¿no? Que llevamos ambos metidos en este tema y lo que es ahora. Evidentemente podríamos estar horas y horas y horas hablando de las diferencias de aquel GNU Linux y las similitudes que puede haber ahora, pero hagámoslo en un par de frases, en algo muy muy notorio, en un par de cosas o tres que pesen mucho. ¿Qué se diferencia ese GNU Linux de los principios? Tampoco queremos hablar de los principios cuando GNU Linux era para casi 4 amigos del señor Torvalds, ¿no? Sino de cuando, pues al principio de los años 2000 o así, ya se empezaba a popularizar, ya había por ahí CDs y ya se empezaba a notar en la red. Pues, ¿qué se diferencia ese GNU Linux de entonces al de ahora? ¿Qué 3 o 4 cosas de peso notas de diferente? Pues hombre, la diferencia, acá en Linux había que currárselo bastante. Acá en Linux estaba todavía un poco verde. Y el kernel no abarcaba tanto hardware como abarca hoy en día. La diferencia que acá en Linux, acá el GNU Linux de aquellos tiempos era para gente interesada en el sistema, para gente que quería aprender, para gente que tenía curiosidad por el sistema, que no le importaba perder horas y horas y horas y horas. A mí eso nunca me ha importado. Yo me he hecho tutoriales en mi blog de que tardaba 4 o 5 horas en redactarlo sentado delante del monitor en la mesa y no me levantaba. Y lo que sí está claro es que para usar Linux o GNU Linux tienes que tener curiosidad por el sistema. Y hoy en día pues es la facilidad. Hoy en día ya no te hace falta ser tan curioso para usar GNU Linux. Te instalas, por ejemplo, una Manjaro, te instalas, por ejemplo, una Linux Mint, como en mi caso,
Y no necesitas abrir una terminal, no necesitas saber todo los recodos del sistema, del kernel, etcétera, porque las distribuciones te lo dan prácticamente todo hecho porque quieren llegar a más usuarios. Entonces, cualquiera que tenga un mínimo interés puede usar GNU Linux. Y entonces no te hace falta estar delante de una pantalla, no te hace falta tantas y tantas horas, no te hace falta buscar tanto en Google, por ejemplo, en foros, en blogs. Por eso ya no hay ese hervidero de blogs que había antes, ese hervidero de foros que también prácticamente han desaparecido y se concentra prácticamente todo en Telegram, pero mayormente es para compartir, ¿no? Porque hoy en día cualquiera puede instalar GNU Linux y la diferencia es la facilidad. La facilidad que hay ahora comparado con la dificultad que había antes que había que currárselo, ¿no? Y había que estar ahí aprendiendo, hincando los codos. ¿Y algo que haya empeorado desde entonces? ¿Que veas peor o que no te guste o que te haga sentir más incómodo? Yo he sido muy crítico con la comunidad en sí. Yo he sido muy crítico con la comunidad de GNU Linux. Y para mí uno de los principales en aquellos tiempos, y aún se conserva, aunque son una minoría, de los principales escollos que tenía este sistema operativo era la propia comunidad. Porque al que llegaba nuevo lo espantaban. Al que llegaba nuevo lo apaleaban prácticamente. Las guerras que han habido entre la comunidad por escritorios, por distros, que hoy en día siguen prácticamente, si no igual, pero casi. Y bueno, en todos los sitios cuestionaban, ¿no? Pero la comunidad de GNU Linux ha sido, yo creo que a veces ha puesto la zancadilla más que ha ayudado. No se puede, evidentemente, generalizar en todos los sentidos, en todos los campos, ¿no? Pero bueno, por lo demás, pues no sé. Van avanzando a buen ritmo. Quizás para los más puristas van metiendo cositas que no pegan mucho con el espíritu del software libre. Pero bueno, eso también se puede a lo mejor tener en cuenta para la gente más purista. Y en tu caso, que tanto tiempo llevas alrededor de GNU Linux y el software libre y como venimos diciendo, pues tienes esa visión histórica también como usuario, en los últimos quizás 2 o 3 años, como mucho 5 en el último lustro, el open source, el software libre, primos hermanos, quizás más en su versión open source, por ser más empresarial, pues está dominando prácticamente servidores, grandes computadores. Muchísimos de los programas que hoy se utilizan, incluso sobre plataformas que no son open source, pues son también programas de código abierto. En fin, está dominándolo todo prácticamente. Ahí están los números en un tanto por ciento increíble, menos el escritorio. ¿Tú crees que con los movimientos, por ejemplo, de Microsoft alrededor del open source, con divisiones enteras ya en el open source, estando dentro de la Linux Foundation, siendo uno de los principales miembros y tal, este tipo de movimientos van a ayudar a que pronto veamos un escritorio libre dominando los escritorios? ¿O por el contrario, esto lo ves todavía lejos? Pues sería irónico que el año del Linux en el escritorio llegue de la mano de Microsoft. Sería irónico. Está dando grandes pasos Microsoft hacia ese punto, ¿no? Hacia el open source. Y hay gente que dice que, bueno, que no lo está haciendo mal. Habría que ver en qué condiciones y cómo lo hace. Evidentemente, todo esto que hagan estas corporaciones, estas grandes multinacionales, van a tener más impacto, más empuje que cualquier distro pequeñita, ¿no? Como puede ser Linux Mint, que ya sabemos que la manejan un puñado de voluntarios, y no sé, pues Microsoft, Canonical con Ubuntu, que Ubuntu yo la veo un poco más frenadita desde que se pasó a Genome. Yo para mí con Unity hubiera triunfado mucho más. Pero que yo creo que posiblemente sí veamos un escritorio, como tú has dicho, y posiblemente venga de la mano del enemigo de toda la vida. Que habrá que ver cómo viene y ojalá fuera en buenas condiciones, es decir, respetando las licencias correspondientes GNU y que hagan un escritorio abierto, porque yo para mí que al final Microsoft tiene que ser como Apple, o hará como Apple, el escritorio gratuito, el sistema operativo gratuito. MacOS es gratuito. MacOS simplemente te cobran por el hardware. Que sí, que con los precios que tiene MacOS, el precio y el coste del sistema operativo ya incluido, ¿no? Pero que
que si viene algo por esa parte de Microsoft, que lo liberen, evidentemente, ese escritorio y que lo licencien como libre sería lo ideal, porque, hombre, no creo que vayan a poner Windows libre, ¿no? Pero sí esos pasos que están dando hacia el open source con el tema de Linux, ¿no? De GNU Linux. Quizás entiendo, y es reflexión mía, que no sé si la compartes, que Microsoft o como le queramos llamar, es una empresa, al fin y al cabo, que siempre ha estado a la vanguardia, sobre todo de hacer dinero, ¿no? Y de tener una multinacional que con unos números importantísimos. Y la empresa, evidentemente, está súper volcada. La investigación está súper volcada y los números están ahí. Es que es arrollador en los últimos años con el open source. Entonces, si Microsoft quiere seguir haciendo software para la empresa, para los gobiernos, que están también poco a poco integrándose en el tema open source, pues tiene que ir y nadar en esa corriente y no enfrentarse a ella como hizo en tiempos de Ballmer. Quizás alguien como Satya Nadella ha entendido que hay que estar en la corriente que está empujando, ahora que está empezando a dominar el open source, y no quedarse atrás como les pasó con el teléfono. Efectivamente, y yo creo que Satya lo está entendiendo y van en ese camino. Se está viendo, ¿no? Que nunca se ha visto una Microsoft como la que estamos viendo en estos tiempos. La comunidad evidentemente desconfía de ello por el pasado, el pasado que han tenido. ¿Es recomendable esa desconfianza? Yo creo que no nos podemos fiar del todo de Microsoft. Claro, evidentemente no nos podemos fiar de todo de Microsoft mientras que no se vea claramente que vienen con buenas intenciones. Microsoft tiene un pasado bastante oscuro, que todos los conocemos, y evidentemente todo lo que huela a código cerrado está ahí, siempre la duda. Está ahí. Entonces, no es que vayamos a odiar la muerte y ir allí a Redmond a pegarle fuego, pero sí tenemos que tener una desconfianza, sí. Una prudente desconfianza, que diría el autor, ¿no? Sí, actuar con prudencia. No desconfianza, es decir, no, actuar con prudencia, eso sí. Muy bien, y desde ese punto de vista que hablábamos histórico también, que te confiere el haber estado escribiendo, el haber estado haciendo podcast y el haber estado y estar todavía en las tres ramas activos, vídeos para YouTube, ¿cuál crees que es la manera más directa de llegar con el mensaje, las dudas que puedas tener a aquel que te quiera oír? ¿Cuál es la mejor manera de divulgar sobre GNU Linux y el software libre? Pues lo que voy a decir va a resultar irónico. La mejor manera, la más rápida, la más potente, por llamarla así, aunque no es la palabra, no me sale la que quiero decir, viene de la mano de lo cerrado, de lo privado, es YouTube. Yo he escrito mucho en blog y en su tiempo tenía buena aceptación, muy buena aceptación, pero la forma de consumir contenido ha cambiado. Ya nadie prácticamente lee. Los foros están prácticamente muertos, salvo excepciones. Los blogs están prácticamente muertos, salvo excepciones. Los blogs personales sí. Y bueno, la forma de consumir contenido ha cambiado hacia lo multimedia. Y yo, por ejemplo, escribo un post en mi blog. Pues puedo tener, estaba teniendo antes de ponerlo en pausa 800, 700, 600 visitas. Y hago un vídeo sobre GNU Linux en YouTube. Y a los 2 días tengo miles, porque prácticamente ya todo el mundo tiene YouTube en su bolsillo, con Android, con el teléfono que quieras. Es muy rápido, llega mensaje muy directo, la gente te ve, la gente puede opinar en un solo clic porque todo el mundo tiene YouTube, todo el mundo tiene una cuenta Gmail. Y es decir, te lo puedes llevar a todos sitios y es muy, muy llevadero de consumir, no cuesta apenas nada, ¿no? Y yo estoy teniendo en YouTube un feedback tremendo de miles y miles y miles de visitas que nunca jamás en la vida había tenido en ningún otro medio. Y el YouTube y los podcasts actualmente son los que se llevan la palma. Exceptuando 4 blogs que siguen triunfando. Tenemos el tema de Muy Linux, que sigue ahí dando guerra, y son la referencia. Atareado, que también está ahí el hombre que sigue siendo referencia. David 8B y Linuxito. Algunos cuantos blogs más que siguen resistiendo, pero la forma... Esos blogs yo creo que lo visitan la vieja guardia como nosotros, ¿no? Pero la forma de consumir contenido ha cambiado hacia lo visual y hacia el oído.
hacia la vista y hacia el oído. Aunque quizás el podcast tenga una rémora añadida, es que quizás para ciertos tutoriales o ciertas cosas específicas es mucho más fácil explicar a través de YouTube, porque puedes compartir una pantalla, ¿no? Y aparte también de eso, que eso puede ser simplemente para temas específicos, porque claro, el podcast también puede tener la facilidad de que simplemente como información pues puedes hacerlo pues haciendo las tareas de casa o corriendo, haciendo deporte o en el coche, ¿no? También tenemos la rémora de que el podcast, el medio este en el que estamos ahora difundiendo, pues lógicamente también es muchísimo menos conocido todavía en España, todavía está por explotar, digamos, y YouTube está ya, como tú bien decías, en boca de todos, ¿no? Hombre, claro. Es que, por ejemplo, yo he hecho una instalación de OpenSUSE, por ejemplo, que ahora recuerdo, en audio, en un podcast. Yo iba instalando OpenSUSE y lo iba grabando al mismo tiempo en un micrófono. Luego lo colgaba. Evidentemente no tienes esa información visual. Ahora creo esta partición, ahora pongo aquí este usuario. Ese tipo de cosas requiere vídeo, ¿no? Y luego también he hecho mucho vídeo, simplemente opinión, que no tienes por qué ver el vídeo. Puedes dejar YouTube abierto en un segundo plano y simplemente escuchar mi voz. Son cosas distintas. Ambas cosas también se pueden complementar en ciertos sentidos, pero que hoy en día, si triunfa, lo que está triunfando hoy en día es el vídeo y los podcasts. Y el blog tiene su pequeño todavía grupo de usuarios, su pequeña comunidad de la vieja guardia. Y los foros, pues prácticamente por desgracia están donde están, ¿no? Pero que hoy en día, si quieres tener muchas visitas, si quieres triunfar, inclusive puedes monetizar y sacarte un dinerillo. YouTube para tutoriales, para explicar, para revisiones de distribuciones, etcétera. YouTube es el estándar de vídeo en Internet, queramos o no, y ahí es donde hay que estar. A pesar de que sea cerrado. Pero aún seguro que si te pregunto, yo por 4 o 5 aplicaciones que veas netamente superior en código abierto y en software libre a las aplicaciones o a sus equivalentes privativas, seguro que 4 o 5 te vienen a la mente rápidamente, ¿verdad? Aplicaciones depende para que estén enfocadas. Bueno, digo aplicaciones que en su comparación con las que nos ofrece el mundo privativo sean, digamos, netamente pues superiores o pongamos igual, por lo menos, que puedan rendir o que se puedan utilizar con la misma fiabilidad, la misma disponibilidad y la misma facilidad. Yo uso mucho Audacity, por ejemplo. Ya sabemos que es multiplataforma, tanto GNU Linux como Windows como MacOS. Audacity lo usa desde el más simple hasta el más profesional. Yo conozco gente profesional que usa Audacity para editar. Luego tenemos Ardour, que está a nivel de los grandes DAW. Luego tenemos Jim, también pues para la gente que no necesita, digamos, el nivel ese de técnica de otros como Photoshop. Y luego tenemos uno muy importante que es muy, muy usado, que es OBS. Y se usa tanto para emitir en directo en YouTube o en Twitch o para grabación local. Todos los grandes, toda la gente que quiere jugar online usa OBS y OBS hay que recordar que es también software libre. Firefox, por ejemplo, se me viene a la mente también. No sé, Firefox es mi navegador de referencia, lo vengo usando desde que se llamaba Firebear. Firebear, que tenía el logo de la ave Fénix y lo vengo usando desde esa época. Siempre ha sido mi navegador de referencia. ¿Y qué recomendaciones, para ir concluyendo, Yoyo, darías a quien quiera ahora, en el 2020, pues entrar en GNU Linux con ese recorrido que hemos dicho, con esa gran cantidad de cambios, con esa gran facilidad de uso que ya tienen en la mayoría de las distribuciones de GNU Linux, en las cuales ya no hace falta pues ir tirando tanto de tutorial, ir tirando tanto de foros, como tú bien decías, aquellos antiguos foros en los que había que consultar casi cada paso? ¿Qué recomendaciones podrías dar a quien se quiere pues adentrar dentro de este mundo del software libre, y más que del software libre, porque el software libre, como ya acabamos de hablar, lo podemos encontrar en muchísimas aplicaciones corriendo sobre sistemas privativos? Es quien se quiera introducir justo en GNU Linux a través de una de sus distribuciones de escritorio. Pues yo voy a dar 3 recomendaciones o 4 para las distintas paqueterías.
y con respeto a la demás, pero yo creo que es la que mejor le va a venir al que quiera entrar en este mundo. Para el que quiera .deb, para el que quiera facilidad y una con base Ubuntu, Linux Mint, siempre la he recomendado antes que la propia Ubuntu. Linux Mint 19.3, la última, la tienen en escritorio de Cinnamon, en Mate o en XFC. Para quien quiera Debian, sin complicaciones, voy a recomendar MX Linux con el escritorio XFC. Para quien quiera probar Pacman, el gestor de archivos de Arch Linux, Manjaro, es el equivalente, digamos, basado en Arch, el equivalente a Linux Mint, ¿no? En cuanto a facilidad. Y para quien quiera RPM, OpenSUSE. OpenSUSE es mucho más fácil, más lista para usar después de instalar que otras como, por ejemplo, Fedora. Es OpenSUSE, Linux Mint, Manjaro y MX Linux. Muy bien, pues con esas recomendaciones del maestro Yoyo Fernández concluimos. Por supuesto, Yoyo, esperamos tenerte en más ocasiones en Compilando. Dentro de poco también te tendremos en el balance del año 2019 y 2020 en un pequeño audio, pero teníamos que tener presente también al padrino de este programa, a Yoyo Fernández, en Compilando, pues conociendo un poco, aunque sea de manera somera en alguien, tu trayectoria a través de los años de GNU Linux, a través de los años y las diferentes formas de divulgación y lo que te debemos también como oyentes y como usuarios, porque quién no ha recurrido a alguno de tus tutoriales años atrás para solucionar uno u otro problema de los que poco a poco afortunadamente nos plantea menos GNU Linux, pero seguimos recurriendo a ti pues para comentar muchísimos de los temas que nos surgen como usuario doméstico, como tú bien dices siempre, de este sistema operativo del GNU y del Pingüino. Gracias, Yoyo, por tu tiempo y nos seguimos encontrando en la red a través de nuestras diferentes formas de colaborar en podcast y en nuestro equipo de Kilo Radio. Gracias a ti, Paco. A mí, en lo que respecta a escribir, siempre me ha costado muchísimo. Ahora he parado el blog porque ya, los tiempos han cambiado y el trabajo aprieta también. Pero yo he escrito tantísimos artículos que no recuerdo. Yo he buscado en Google problemas y me he encontrado a mí mismo en la búsqueda de Google. Digo, leñe, yo no sabía que había escrito esto. Y me ha gustado siempre, ya te digo. Yo he escrito tutoriales grandísimos que están ahí todavía. Pero grandísimo me refiero por largo, ¿no? No porque yo me vaya a poner que mi tutorial, no, simplemente por largo. Y nada, un placer participar en Compilando, el podcast que lo vine a hacer. No te voy a desear suerte porque ya sé que de sobra tú tienes aquí una profesionalidad, sonido envidiable, montaje envidiable, buen hacer, buena gente, buenas entrevistas y muchas gracias por haberme traído aquí. Y tú también sabes que en cuanto que haga falta para Salmorejo, para aquí la radio, ahí tiramos de ti también. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yoyo, por compartir estos minutos de Compilando Podcast, maestro. Gracias a ti. De eso no puedo opinar. Una mujer de este siglo desinformada. De eso no puedo opinar. Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas. La noticia. Hace unas semanas nos encontrábamos en la red de redes la siempre agradable noticia de un nuevo portátil con GNU Linux de serie en sus entrañas, el Pro X15 de Slimbook, un ordenador que mejora no solo el tamaño, sino muchas de las prestaciones de su hermano Pro X. Para hablar de este nuevo Pro X15, también de una especial iniciativa de Navidad de la mano de OpenExpo junto a la firma valenciana y de aspectos de su gama y su constante renovación y compromiso con GNU Linux y el software libre, tenemos hoy el placer de recibir en Compilando Podcast a Alejandro López, CEO de Slimbook. Hola Alejandro, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien. Un placer estar aquí contigo otra vez. Pues como decíamos, Alejandro, un placer de que estés compartiendo con nosotros una grata noticia que ya hace algunas semanas teníamos a todos en las redes, y es que Slimbook tiene otro modelo Linuxero en el mercado. ¿Y quién mejor para presentarnos este Pro X15 que el CEO de Slimbook? Alejandro, ¿qué novedades representa este Pro X15 con respecto al Pro X a secas?
Bueno, pues el Pro X de 15 sería el hermano mayor del actual Pro X. El Pro X lo lanzamos en junio y la verdad es que ha sido un éxito en ventas. Es un portátil de aleación de aluminio y magnesio, muy, muy ligero, de 14 pulgadas. Es un ultrabook con gráfica dedicada, pero que le faltaban algunas cositas, ¿no? De hecho, es de lo más completo que hay, pero porque, bueno, tienes desbloqueo facial y touchpad con gestos, además implementado con nuestras aplicaciones. Pero bueno, sí que es cierto que si no solo buscamos la movilidad y buscamos también sustituir una estación de trabajo, sí que los clientes nos estaban comentando que requerían un ordenador de 15 pulgadas, 15,6 en este caso, que fuera más potente todavía. Entonces, el Pro X de 15 no solo es un portátil como el Pro X, pero en 15,6 pulgadas, sino que es un portátil que en lugar de llevar un procesador Intel de la serie U de Ultrabook, de bajo consumo, lleva un procesador de la serie H, la serie alta de Intel. Es un procesador pues con más núcleos y con mayor velocidad que nos permitiría virtualizar, por ejemplo, más máquinas, ¿no? Entonces es un portátil con mejor procesador, más pantalla, como ya hemos dicho, mejor procesador y además, en lugar de llevar una gráfica de Ultrabook, una MX250 que tiene el Pro X normal, lleva una gráfica Nvidia con tecnología Turing, la 1650, que es una gráfica todavía más potente. Y todo ello sin superar los 1,5 kilos de peso. O sea, es un portátil muy, muy ligero y la verdad es que muy potente. No hay otras marcas en el mercado que en 1,5 kilos de peso te den 15,6 pulgadas y estas características técnicas, la verdad. O sea, que nadie se llame engaño de que no solamente ha crecido la pantalla y punto, ha cambiado bastante el modelo con un precio más que ajustado. Sí, la verdad es que sí. Seguimos respetando pues las principales premisas, ¿no? del Pro X, que son pues viene lo que comentaba antes, la cámara de desbloqueo facial, que viene integrada, que viene gracias a un software que hemos desarrollado para la gestión de la misma. Y bueno, gracias a Linux y software de terceros también. Viene es muy ligero, como comentaba, en aleación de aluminio y magnesio. Viene con RAID, o sea, la posibilidad de que el cliente nos pida el ordenador con un RAID, que la verdad es que es algo, pues eso, que tampoco están dando muchas marcas. Y al final es la gama Pro X, ¿no? Sería este modelo de 14 y el modelo de 15,6. Para los dos, en esta ocasión, se ha querido desde un principio servir una versión adaptada por nosotros de Ubuntu, aunque todo nuestro software, bien sea el Slimbook Face para el reconocimiento facial o el Slimbook Battery, que ya lo conoceréis, y bueno, algunas otras aplicaciones, también están disponibles para otras distribuciones, ¿no? Y el cliente puede comprar estos ordenadores con varias distribuciones. Pero si nos lo piden con Ubuntu o si quieren reinstalar Ubuntu, tenemos una ISO totalmente tuneada, preparada y configurada con los software y también con los drivers más actualizados, que se llama Slimbook OS, y bueno, no se llama Ubuntu Slimbook Edition porque Ubuntu te permite redistribuir el código, pero no te permite utilizar su nombre comercial, ¿no? Pero al final es un Ubuntu tuneado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para mejorar un poquito la experiencia de usuario y darle cosas que bueno, pues como el Slimbook Gestures, que te permite tener gestos en el touchpad como tienen los usuarios, por ejemplo, de Mac, que en Linux, pues la verdad es que no los tenemos y es una pena, ¿no? Bueno, Alejandro, y estamos despidiendo el año, y para despedir el año creo que también de la mano del principal evento en español de software libre y de código abierto, habéis traído algún regalito debajo del árbol de Navidad que además supone una renovación de otro elemento de la gama, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Estamos ahora mismo con Open Expo. Estamos sorteando un Slimbook One, que lo que hemos hecho ha sido actualizarlo un poquito, mejorarle un poquito el procesador y bueno, mejorar también la carcasa. Ahora es más robusta. Y bueno, integra salida HDMI, salida DisplayPort, ¿vale? Dos salidas independientes de vídeo. Y bueno, sigue siendo un mini PC muy pequeñito de 13 por 13 centímetros y con posibilidad de un disco M2, SSD M2 y un disco secundario SATA 3. Y bueno, la verdad es que lo más interesante no es el producto, lo más interesante para los oyentes es que participen en el sorteo del producto, ¿no? Que lo que tienen que hacer es, bueno, hay unas instrucciones. Seguro que si en Twitter o en Instagram ponen el hashtag el Slimbook de Open Expo,
hashtag el Slimbook de OpenExpo, verán que la gente está participando y verá las instrucciones. Nada, es básicamente, bueno, poner un hashtag diciendo por qué te gustaría tener ordenador y etiquetar a un par de amigos y automáticamente pues la gente que lo haga entrará en el sorteo, que será dentro de 10 días. Bueno, concretamente, porque esto lo estamos grabando, el día 9 de enero. Y ya que hemos introducido al One, vamos a hablar del resto de gama. Ya hemos hablado de las dos estrellas, el Pro X y sobre todo el Pro X15, que es el motivo de esta noticia en Compilando Podcast. Pero por supuesto, Slimbook sigue ofreciéndonos otra gama, aparte de los portátiles, en ordenadores de sobremesa, en All-in-One. ¿Nos puedes recordar un poquito la gama y sobre todo dónde nos referimos para verla, para ver precios, para configurar? Bueno, toda la información está disponible en la página web slimbook.es, www.slimbook.es. Y bueno, tenemos por ejemplo la gama Quimera, que es la gama sobremesa, que se monta tanto en refrigeración líquida como en refrigeración de aire, la clásica. Dentro de esta gama, recordarle a los oyentes que configuramos ordenadores desde de sobremesa. La gama Quimera empieza en los 449 euros y bueno, hasta servidores con AMD Threadripper de 4.000, 5.000 euros se pueden configurar. O sea, son ordenadores muy muy configurables, vienen en, bueno, por supuesto con el sello de garantía de Slimbook, con nuestro servicio de garantía y vienen montados, bueno, pues en una caja de aluminio, una torre de aluminio muy muy elegante con cristal templado. La cual está sufriendo también una renovación y aparecerá disponible en la página web en los próximos días, aunque los clientes que lo estén comprando ya recibirán ya la nueva caja. Es un poquito más perfilada y bueno, con un diseño bastante elegante. Los componentes internos, los que el cliente configure, desde un Intel, una AMD, un i5, un i7, un Ryzen, pueden configurar casi cualquier cosa, ¿no? Este sería la gama de sobremesa y luego pues tendríamos también de mini PCs, además del One que se sortea en OpenExpo, tendríamos el Zero, que es un ordenador con refrigeración pasiva, o sea, que no tiene ventilador, que nos lo piden mucho, bueno, pues centros escolares, autoescuelas, empresas en entornos industriales que requieren terminales, ¿no? O sea, el ordenador que se llama terminal. Es un ordenador que vale 199 euros y bueno, que es más que suficiente para muchas tareas ligeras que se realizan en el día a día, ¿no? Y luego pues tendríamos el Apollo, que es el All-in-One de aluminio, con un diseño muy elegante y muy bonito, que también es uno de los productos bastante interesantes de los que ofrecemos. Y bueno, ahí está toda nuestra gama y este 2020 pues esperamos seguir renovando y seguir ofreciendo productos que algunos simplemente sufrirán actualizaciones en sus componentes y quizás si todo marcha bien en las pruebas que tenemos, quizás haya algún producto nuevo, algo diferente en la gama. Y lo más importante para nuestros oyentes, amantes del software libre y de GNU Linux, es que pensados por, para y con el software libre y con GNU Linux preinstalado en sus entrañas. Correcto, así es. Los clientes siguen pudiendo elegir un montón de distribuciones disponibles en la página web o elegir Dual Boot para los entornos empresariales que requieran Windows, que también nos piden de vez en cuando. Y bueno, siempre dándole al usuario la posibilidad de elegir y de configurar al máximo sus dispositivos. Muy bien, pues Alejandro López, CEO de Slimbook, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros en este último Compilando Podcast del año, pues esa grata noticia que hace ya unas semanas saltaba atrás de ese nuevo miembro de la familia de Slimbook, siempre volcada en el software libre, en GNU Linux, que es el Pro X15. Gracias, Alejandro, y el mejor de los deseos para este 2020 que apenas va a empezar a echar a andar dentro de unas horas. Gracias a ti, un placer estar por aquí y bueno, comentar que menos mal que tu Excalibur te funciona muy bien porque el Pro X15 es un sustituto exquisito, pero bueno, las cosas se hacen para durar y el tuyo tiene que durar mucho, pero bueno, en un futuro yo sé que le has hecho ojitos a este. Con total seguridad. Con total seguridad y después de la gratísima experiencia del Excalibur, que no puede ser mejor, inmejorable, pues el Pro X15 es un candidato excelente a la renovación. Bueno, gracias y esperemos que dure mucho y aquí estaremos cuando haya que cambiarlo. ¡Feliz año! Igualmente. Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre.
Y así hemos llegado al final de esta edición, última del 2019 y de la década de Compilando Podcast. Todos los contenidos de Compilando Podcast se licencian Creative Commons, así como la música que en él oyes, que procede de los fabulosos sitios incompetentfilmmusics.io de Kevin MacLeod y musopen.org, junto al tema The Man Je Change de Be de David Lozana. Si quieres colaborar con el programa en forma de donación, dirígete a la página principal de nuestro sitio, compilando.audio. Destinamos todas las aportaciones a la mejora del podcast y a contribuir, a su vez, con los proyectos del software que usamos para la grabación, edición y montaje. Muchas gracias a todos los que colaboráis con el podcast. Compilando está alojado en neodigit.net, tu proveedor de confianza en habla hispana. Con Neodigit tenemos un VPS que nos ofrece calidad, cercanía, exquisito trato y asistencia profesional y servicio excelente. Compilando podcast en neodigit.net. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios y opiniones, así como sugerencias en el correo del podcast redaccion@compilando.audio. Igualmente puedes hacerlo en los apartados de comentarios de las diferentes plataformas que distribuyen el programa, como son iVoox, iTunes o Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker, SoundCloud, audios de YouTube, entre otros. O como fuente principal, la web del podcast compilando.audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la red. Si Dios quiere, os deseamos salud y felicidad. Con un saludo especial a todas y todos de quien os habla Paco Estrada. Que el año 2020 y la década que comienza vengan llenas de cosas buenas para todas y todos. Y por supuesto, que esté repleta de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!